presupuesto y sistema de contabilidad integrada. ¿Ya? De eso va a tratar la materia. Los otros sistemas obviamente son importantes y si nos alcanza el tiempo también vamos a desarrollarlos, pero en estos vamos a enfatizar. ¿Ya? Ya les mencionaba que eh, cada sistema de la Ley 1178 tiene como definición que es un conjunto ordenado de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos. Si alguna vez en algún examen, en algo, les preguntan definición del sistema de presupuesto, ustedes, conjunto ordenado de principios, disposiciones, procesos. Esto de instrumentos técnicos, según el sistema, varía, ¿ya? Por ejemplo, del sistema de programación de operaciones, también es de principios, disposiciones normativas, procesos, y es algo más acá, ¿ya? Bien, continuemos. ¿Cuál es el objetivo del sistema de presupuesto? El objetivo del sistema de presupuesto es primero prever montos y fuentes de recursos, ¿ok? Dentro de las actividades y proyectos que se tienen en el POA, cada una de ellas necesita un monto y una fuente de financiamiento. Entonces, el sistema de presupuesto prevé eso, ya en función a las actividades del POA. ¿Qué otro objetivo tiene? Asignar los montos a los requerimientos del POA. Ya les mencionaba que el sistema de presupuesto está muy relacionado, es decir, tiene mucha participación en el POA. Ya el sistema de presupuesto tiene mucha participación en el POA. Básicamente son como parejita, ¿ya? El POA necesariamente requiere de montos, o sea, de financiamiento de recursos para ejecutar sus operaciones. Entonces, van de la mano, ya son como parejita. Ese es uno de los objetivos del POA. Ahora, cuando ya se está ejecutando las actividades y proyectos, todo lo inherente al POA, también se genera información. Esa información tiene que ser útil, confiable y oportuna. Sobre todo oportuna. ¿Por qué? Porque si se ejecuta, digamos, un proyecto de inversión, en este caso hagamos un ejemplo de construcción a nivel de la UNSA. Ya, tomemos este ejemplo de los candidatos a director. Construcción del nuevo edificio de la casera. Ya, se lo ha integrado en el POA. Es decir, ya está como objetivo eso. Esa ejecución de ese proyecto tiene que generar información, sobre todo oportuna. ¿Por qué? Porque los reportes, cuando se vaya a ejecutar ese proyecto, no se los puede mandar, por ejemplo, de aquí a 3 años o de aquí a 6 meses. Cada avance que se tenga en la obra se tiene que efectuar un informe. A eso se refiere, ¿ya? Un informe de el uso y destino de los recursos y también de los comprobantes que se generen, ¿ok? De eso se trata. Ya, continuemos. ¿Cuál es el órgano rector del sistema de presupuesto? El órgano rector del sistema de presupuesto es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿ok? Ese es el órgano rector que tiene atribución en el sistema de presupuesto. ¿Cuáles son sus atribuciones? Es emitir normas básicas. Ya les mencionaba que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emite normas básicas que regulan cada sistema de la Ley 1178. Hay norma básica del sistema de presupuesto. La anterior clase hemos hecho la norma básica del SOA, del sistema de programación de operaciones. Hay de todos los sistemas, ¿ya? Igual cuando avancemos el de contabilidad, también hay una norma básica que regula el sistema de contabilidad integrada. Entonces, el órgano rector tiene como atribución emitir normas básicas. ¿Qué más? Disposiciones técnicas e instrumentos. Reglamento específico del presupuesto. ¿A qué se refiere las disposiciones técnicas e instrumentos? Básicamente que cuando existe un ejemplo, un vacío legal o algo que no se entiende en la norma, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas va a emitir una opinión acerca de esa disyuntiva, de esa interrogante. A eso se refiere. Y también en instrumentos
se refiere al, en este caso, en el de formulación presupuestaria, que serían las directrices y los ya, instrumentos para formular el presupuesto. A eso se refiere. En cuanto al reglamento específico del presupuesto, eh, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas pide a cada una de las entidades, según su naturaleza y competencias, porque, ojo, las entidades públicas tienen distintas competencias, tienen distintas atribuciones y obligaciones. Un ejemplo, yo les menciono acá, una universidad tiene las mismas competencias que un ministerio, no, ¿verdad? O un ministerio tiene las mismas competencias que EMAPA, que es una empresa pública, no, ¿verdad? Tienen distintas atribuciones y competencias. Entonces, cada una de las entidades tienen que adaptar a su entidad el sistema de presupuesto. Ya. ¿Qué más tiene como atribución el sistema de presupuesto? Perdón, el Ministerio de Economía. Elaborar la política fiscal y presupuestaria. Y también elaborar el reglamento específico del sistema de presupuesto, lo que acabo de mencionar. ¿Qué más? Evaluar los reglamentos específicos. Esta RE, así se los denomina, reglamentos específicos, emitidos por las entidades públicas. Ya les mencionaba que cada entidad, según su naturaleza, emite un reglamento específico de los sistemas de la Ley 1178. Creo que aquí tengo un reglamento específico de la OMS. A ver, si no me equivoco, aquí había tenido un reglamento específico. A ver, manual de procedimiento. No, a ver, espérenme un cacho. Creo que tengo aquí yo un reglamento específico de la UNSA. Ay, ¿dónde estaba acá? Estaba acá en mi dato. Mm, OA, de evaluación. Ya, queremos darles un ejemplo, pero bueno, eso es más administrativo, ya no es tanto lo que nosotros vamos a hacer, pero es más, queremos darles un ejemplo para que más o menos entiendan. Ya, ¿y qué más? ¿Qué más se evalúa? La ejecución presupuestaria y cumplimiento del POA. Ya, este presupuesto se ejecuta a lo largo de la gestión. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas evalúa la ejecución del presupuesto. ¿A qué me refiero con que evalúa la ejecución del presupuesto? Como les mencionaba, evalúa el uso y destino de los recursos, evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos del POA, es decir, si se han cumplido o no lo que se tenía establecido en el POA, y también algún tipo de incongruencia, algún tipo de desvío, algún hecho de corrupción. A eso se refiere, ¿ok? Vamos con los principios, ya. Los principios del sistema de presupuesto. Cada sistema de la ley 1178 tiene distintos principios. En el caso del sistema de presupuesto, los principios son 5. Primero es sostenibilidad. ¿A qué se refiere el principio de sostenibilidad? Que debe sujetarse a las posibilidades reales de su funcionamiento. Es que debe ser, ¿a qué se refiere eso? A que debe ser sostenible a lo largo de la gestión, en este caso un año, ¿ya? El otro principio es la transparencia. Acá lo tenemos, la transparencia. ¿A qué se refiere la transparencia? Esperen un cachito, vamos a poner aquí. Ya. La transparencia, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a que debe ser expresada en términos claros y difundirlos al interior de cada entidad como para conocimiento público. Es decir, que el sistema de presupuesto, al ser elaborado, tiene que ser difundido dentro de la entidad y además tiene que ser transparente, es decir, que no tiene que ser ocultado
u omitido por algún tipo de interés o algo. No. Vamos con el siguiente principio, que es el equilibrio. El equilibrio se refiere al monto total de los gastos debe corresponder al monto total de los recursos. Básicamente, que tanto los gastos, o sea, en los recursos y los gastos sean iguales. Ya, eso lo vamos a ver en la práctica, se va a ver, se va a entender mejor. Que el sistema, perdón, que el presupuesto de recursos sea igual al presupuesto de gastos. A eso se refiere. La universalidad se refiere a que debe contener todos los recursos y gastos que se estime disponer y realizar en cada gestión. Es decir, que según las competencias de la entidad, es decir, sus atribuciones y obligaciones, debe presupuestarse todos los gastos que se van a ejecutar. Por ejemplo, a ver, ¿a qué se refiere esto? Mm, una universidad pública puede construir o puede asfaltar un camino. No, ¿verdad? Entonces sería muy raro que en su presupuesto exista una partida referente al asfalto y arreglo de calles, ¿verdad? Entonces, solo tiene que contemplar los recursos y gastos referentes a sus competencias. Flexibilidad. ¿A qué se refiere flexibilidad? La flexibilidad se refiere a que el presupuesto puede ser modificable. ¿En qué situaciones puede ser modificable? En caso de que existan contingencias. Mayormente es eso, que existan contingencias. Un ejemplo de una un ejemplo de una, ¿cómo les puedo explicar? De un problema que se ha suscitado en el presupuesto podría ser el COVID. Cuando ha habido el COVID, todas las entidades han modificado su presupuesto y también su POA. ¿Por qué? Porque los montos que se tenían presupuestados al inicio de la gestión, cuando ha ocurrido el COVID, las entidades han tenido que desviar esos recursos a atender las demandas y cuidados preventivos para evitar el COVID. ¿Me entienden? Entonces, ahí se ha visto una modificación al presupuesto. A eso se refiere, que el presupuesto es flexible, es decir, que está sujeto a modificaciones. Eso más adelante lo vamos a ver. Las modificaciones, existen varios tipos de modificaciones, pero como estamos entrando recién al tema, simplemente vamos a tocar el presupuesto sin modificaciones. ¿Ok? Eso referente a los principios. Ahora, el sistema de presupuesto tiene tres subsistemas. Ya les mencionaba que eso depende de cada sistema de la ley 1178. Cada sistema tiene sus subsistemas. En este caso, el sistema de presupuesto solo tiene tres. El primer subsistema es la formulación presupuestaria, que como lo dice su nombre, formula el presupuesto. Básicamente tiene ese objetivo. Formula el presupuesto, prevé los montos y los asigna dependiendo de los gastos en los que va a incurrir en la gestión. Eso a inicio de gestión. Siempre cuando, o sea, cuando comienza un año y ya tiene que haber presupuesto y ya tiene que empezar la ejecución. A lo largo del año viene la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria no es más que la consecución, eh, o sea, la consecución de las actividades y de los proyectos, es decir, que se realicen, ¿no? Ahí sí, en palabras más sencillas, que se realicen las actividades y proyectos que se tenían establecidos en el POA y el presupuesto. A eso se refiere, a que se realicen las tareas programadas en el POA, obviamente con los montos presupuestados. Y a final de gestión se hace el seguimiento a la ejecución presupuestaria. Ya les mencionaba que este seguimiento básicamente es emitir informes del uso y destino de los recursos y también del grado de cumplimiento de los objetivos. Si se ha cumplido o no, a eso se refiere. Ok.
Continuemos. El sistema de presupuesto, o sea, hay no 2 niveles de presupuesto, ¿verdad? A inicios de gestión, yo me acuerdo que en las primeras clases yo les mencionaba que no, habían avanzado ustedes el presupuesto general del Estado. Ahora estamos viendo el presupuesto institucional, ¿ya? Lo que ahorita vamos a ver solo va a ser el presupuesto a nivel entidades, ya a nivel, o sea, a nivel institucional. Un ejemplo, el presupuesto de la OMSA o el presupuesto de BOA, el presupuesto de la Alcaldía de La Paz, así, solo de entidades, así bien puntuales, específicas. En cambio, el presupuesto general del Estado contemplaba el presupuesto de todas las entidades públicas, ¿verdad? De todo el sector público. Esa es la gran diferencia. Ahora, el calendario presupuestario es el mismo. ¿Por qué? Porque para elaborar el presupuesto general del Estado se requiere el presupuesto institucional. Entonces, básicamente sigue la misma lógica para su elaboración, para su formulación. ¿Ok? Primero, ¿en qué consiste? ¿Quién es el órgano rector? Ya les mencionaba que el órgano rector es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas lanza un comunicado oficial a todas las instituciones públicas para el inicio del proceso de formulación presupuestaria. ¿Ya? Luego, ¿qué sigue? El mismo Ministerio de Economía y Finanzas Públicas establece techos presupuestarios. ¿Qué son los techos presupuestarios? Los techos presupuestarios son el límite en el cual una entidad puede programar su presupuesto. Un ejemplo, según el tipo de entidad, una empresa, por ejemplo, a ver, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas le pone un tope a las empresas públicas, es decir, que su presupuesto no puede exceder de más de, pongámosle un ejemplo, de 10 millones de bolivianos. Pero para una universidad el presupuesto no puede exceder los 100 millones de bolivianos. Entonces, esos son los techos presupuestarios, ¿ya? ¿Quién delimita, quién pone el tope? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿ya? Eso tiene que ver mucho con los ingresos que ha tenido eh, la nación, es decir, que ha tenido el Estado, ¿ya? Cuando, cuando la economía está bien, por lo general los techos son más altos, pero cuando una economía o el Estado está mal, está teniendo problemas, el presupuesto reduce, ¿ya? Es decir, los techos son más bajos, ¿ya? Eso es variable, por eso no les puedo dar un dato exacto. ¿Por qué? Porque eso varía dependiendo a la gestión. Por ejemplo, si comparan el presupuesto general del Estado con anteriores gestiones, anteriores gestiones se tenían más recursos, actualmente no, ¿ya? A eso se refiere. Una vez que las entidades públicas elaboran elaboran o formulan su presupuesto, remiten ese anteproyecto de presupuesto. Es decir, ¿por qué se le llama anteproyecto? Porque aún no se ha aprobado. O sea, las entidades públicas remiten ese presupuesto, ese anteproyecto de presupuesto institucional al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el mismo ministerio les da el check, o sea, les dice aprobado o reprobado, ¿ya? Aceptado o sujeto a rectificación. Entonces, a eso se refiere. Luego, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas Públicas consolida, una vez que le da el visto bueno a los presupuestos institucionales de cada entidad, consolida el anteproyecto del presupuesto general del Estado. Es decir, en palabras sencillas, ¿qué es el presupuesto general del Estado? Es el presupuesto institucional de todas las entidades públicas, ¿ya? Luego se lo remite al órgano legislativo para su aprobación o rechazo. Y cuando se aprueba, siempre se aprueba mediante una ley, ¿ya? En eso consiste el calendario presupuestario. Esto se hace cada año. Vamos con lo siguiente. Ya, esto ya lo conocen, las directrices y clasificadores presupuestarios. ¿Quiénes emiten estos instrumentos de formulación presupuestaria?
son el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Por qué? Porque es su órgano rector. Entonces, ya les mencionaba que una de las atribuciones de un órgano rector es emitir los instrumentos para la formulación presupuestaria, ¿ya? En este caso, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿ok? Igual, esto cada año lo emite. Ya, cada año el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emite estos instrumentos para su aplicación durante la gestión. Por eso en este ejemplito que acá dice 2021, porque y aquí dice 2024. O sea, cada año cambia, incluso cambia. Otro día, si quieren, lo hablamos. Es debatible esto a veces. Tiene igual, igual tiene, ¿cómo les explico? Mm, concordancia con los planes nacionales. Es decir, aquí están específicamente en las directrices, están traducidos los planes nacionales. Es decir, los objetivos que tiene el Estado en cuanto a las políticas públicas. Ya, continuamos. Ya, vamos a lo que nos concierne, a lo que queremos saber. Estamos en la formulación del presupuesto. Entonces, para formular el presupuesto, primero se debe estimar los recursos. ¿Por qué? Porque es un presupuesto, presupuesto, es decir, se tiene que hacer una estimación. Yo les doy un ejemplo. Ustedes para, qué sé yo, para salir a comer con sus amigos o para tener una cena con sus amigos, presupuestan el dinero que van a gastar, ¿verdad? O sea, dicen, para la Coca-Cola voy a gastar, qué sé yo, 10 bolivianos, para la cena unos 50 bolivianos. Entonces, ustedes ya presupuestan ese dinero y al final lo gastan. Lo mismo ocurre en las entidades públicas. El presupuesto es una estimación de recursos, ya es una estimación de recursos. Entonces, las entidades públicas presupuestan sus recursos que van a ser ejecutados durante la gestión. Es decir, ellos dicen, por lo general, ponte, gasta 80 millones, entonces mi presupuesto va a ser más o menos 80 millones. Lo mismo en las gobernaciones, es decir, el gobierno autónomo departamental dice, nosotros para una gestión, por lo general, gastamos 70 millones, entonces presupuestan sus ingresos para ejecutarlos en los gastos. Ya, en el sector público, la estimación, bueno, la estimación de recursos se hace cada año. Entonces, ¿qué recursos perciben las entidades del sector público? Son estas. Primero o bueno, todos estos recursos varían también según el tipo de entidad. Entre ellos tenemos primero los ingresos de operación. Son los ingresos que genera cada entidad concerniente a su naturaleza, ¿ya? Ingresos por impuestos. Esto va enfocada a las gobernaciones, es decir, los gobiernos autónomos departamentales y alcaldías, porque ellos también cobran impuestos, ¿verdad? Hay también al SIN y a la aduana, que son entidades públicas. Entonces, solo esas cuatro entidades, digamos, que reciben ingresos por impuestos. Sería muy raro ver que una empresa pública genere ingresos por impuestos, ¿verdad? Ya. También regalías. Esto también, según el tipo de entidad, esto va más abocado a gobernaciones y alcaldías. Tasas y derechos, lo propio. Tasas, un ejemplo, las tasas mm, tasas por alumbrado público que cobra la alcaldía. Estoy seguro que en sus facturas de agua o luz están el cobro de una tasa por alumbrado público, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Esto lo perciben más las alcaldías y gobernaciones igual. Intereses y rentas de la propiedad. Esto, intereses y rentas de la propiedad. Ya esto es más enfocado a si tú tienes un título valor, ¿ya?
También las contribuciones a la seguridad social, en este caso sería más abocado a la administración central, ¿no ve? Las donaciones corrientes, esto ya es más genérico. Generalmente, varias instituciones reciben donaciones. Un ejemplo, no sé si han visto en hace un par de meses atrás, el gobierno de Suecia ha donado a la ONSA un monto ¿para qué era? No me acuerdo, creo que era para investigación científica, algo así he visto en una noticia. Entonces, generalmente, organismos internacionales, países, donan. A eso se refieren donaciones corrientes. Transferencias corrientes, cuando un ministerio de repente transfiere dinero a, qué sé yo, a una empresa pública que si lo requiere, entonces a eso se refiere. Los recursos propios de capital, las donaciones de capital y transferencias de capital son referentes a activos fijos. La venta de acciones, o ya, si es que en este caso va más enfocado a empresas, ¿no? A empresas públicas pueden vender sus acciones. La recuperación de préstamos a corto y largo plazo va referente a cuentas incobrables, ¿verdad? Cuentas en procesos legales, entonces a eso también se refiere. La venta de títulos valores y la obtención de préstamos internos y externos. Esos son los recursos que percibe por lo general las entidades públicas. Ya, en la programación de gastos. La programación de gastos eh, se efectúa en función al POA de cada entidad, y existen varios tipos de gastos. En este caso, gastos de funcionamiento. ¿Cuáles son los gastos de funcionamiento? Básicamente son los gastos enfocados al desarrollo de actividades administrativas. Los gastos obligatorios por ley. Ya, hay gastos obligatorios por ley. Por ejemplo, a las gobernaciones se les pide pagar o reservar un monto para el pago del bono Juana Azurduy. Eso es por ley. Gastos de inversión, que son destinados a gastos en proyectos de inversión pública. Y otros gastos, que esto se refiere a más a contingencias. Por ejemplo, ya les mencionaba una contingencia, el COVID. Al COVID-19, un incendio, qué sé yo, contingencias, o sea, cosas que suceden de imprevisto, ¿verdad? Entonces, a eso es abocar. Ya vamos con lo último, ya no lo que sea tan largo, no quiero hacerlo tan largo porque quiero avanzar. ¿Cuáles son las modalidades del presupuesto de gasto? Ojo con esto. En el presupuesto de recursos solo existe una modalidad, ¿ya? O sea, una forma de presentación. En cambio, en el presupuesto de gastos existen varias formas de presentación. Una de ellas es por objetos del gasto. El que vamos a hacer ahora es por objetos del gasto. Hay otro que es por categoría programática, hay otro que es por grupo de gasto. ¿Ya? Todas ellas em, tienen un enfoque distinto. A medida que avance el año, el año o la gestión, vamos a ir avanzando las distintas modalidades, ¿ya? Pero el que ahorita nos vamos a abocar o por el que vamos a iniciar primero va a ser por objeto del gasto, ¿ok? Entonces, ya, eso en cuanto a la teoría. Vamos a la práctica, ya. Yo acá tenía, bueno, he preparado una práctica, ¿sí? Esta práctica, ya. eh, espérame un cacho. Ya. Bien, esta es una práctica, ¿ya? Solo vamos a ver el presupuesto. En este caso, en el anterior ejemplo que les he pasado, hemos visto POA y presupuesto, ¿ya? En el POA básicamente detallan los objetivos estratégicos y objetivos de gestión. En este caso, para no hacerlo tan largo, es decir, o sea, que no sea tanta letra, solo vamos a ver el presupuesto, ¿ok? Entonces, para elaborar el presupuesto institucional, ya les mencionamos. En este caso vamos a hacer de una entidad pública conocida como la UNSA. De esta entidad vamos a hacer el presupuesto.
presupuesto de recursos y gastos. ¿Qué se pide? Presupuesto de recursos y gastos de la gestión 2025. Entonces, vamos al Excel. En un Excel lo vamos a desarrollar. Ya. Ya. ¿Cuáles eran los elementos o componentes del presupuesto de recursos? Primero era rubro, ¿verdad? Luego era denominación, era fuente de financiamiento, organismo financiador y entidad de transferencia y presupuesto inicial. Ya, les voy a explicar nuevamente en qué consistía cada uno de estos elementos. Ya. ¿De qué entidad estamos haciendo? Universidad Mayor de San Andrés. Entidad, ahorita le vamos a poner eso, son su codiguito, presupuesto de recursos. Gestión 2025. Ya. Ah, mm, ya. Ok. Expliquemos qué es el rubro. Ya. El rubro. El rubro es un código asignado a cada ítem de recurso. Ya. Antes de eso, ¿de dónde se extrae toda esta información? Se extrae del clasificador presupuestario. Ya. En este caso, por objeto del gasto. Presupuesto de recursos por objeto del gasto. Más adelante vamos a ver con programas y objetivos, perdón, y objetivos, ¿ya? Caramba, objeto del gasto. Ah, no, no, esto no. Ya. Se extrae del clasificador presupuestario. El rubro es un código asignado a cada ítem de curso, cada ítem de recurso. ¿Qué es la fuente de financiamiento? Básicamente es con qué nos financiamos. El organismo financiador es quien nos financia y la entidad de transferencia de quién proviene el recurso por transferencia. Un ejemplo, los ministerios transfieren a entidades bajo su tuición, o sea, o dependencia, recursos. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos se los extrae del clasificador presupuestario. Vamos a nuestro clasificador presupuestario. Ya, clasificador presupuestario. Ya les voy a explicar en qué se divide el clasificador presupuestario. Bien, el clasificador presupuestario desagrega en, bien, desagrega en, bueno, clasifica o desagrega a todas las entidades del sector público, todos los recursos que perciben las entidades, todos los gastos que vayan a incurrir las entidades públicas, quiénes van a financiar eso y de qué fuente se va a financiar. A eso se refiere. Entonces, vamos primero en los clasificadores institucionales. Los clasificadores institucionales, aquí estoy en el clasificador institucional. Básicamente, este clasificador institucional contempla todas las entidades del sector público y les asigna un código. ¿Ya? Un ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene aquí su código. Busquemos eso. Acá está. Ministerio, lo voy a resaltar. ¿Qué dice acá? Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Verdad? Están viendo acá. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Código 35. Ya, ahora,
Ustedes, si es que tienen la duda de que una entidad es pública o privada, simplemente tienen que buscar el clasificador institucional y tienen que encontrar la entidad con su código para asegurarse o cerciorarse de que esta entidad es pública. Un ejemplo, acá no está Soboce o PIL, que son empresas privadas. Acá no están Soboce ni PIL. ¿Por qué? Porque pertenecen al sector privado. Este clasificador institucional solamente contempla todas las entidades del sector público, ¿ya? Ahora, estamos haciendo el presupuesto de la UMSA. La UMSA está en este clasificador institucional. Busquemos a la UMSA. Tiene que tener aquí su código. ¿Por qué? Porque es una entidad pública. Miren, acá está. ¿Cuál es el código de la UMSA? Había sido el 139, Universidad Mayor de San Andrés. Entonces, nosotros acá en nuestro presupuesto, en esta partecita que dice entidad, le vamos a poner 139. ¿Ya? Bien, continuemos. Eso referente al clasificador institucional. El clasificador institucional también ayuda a identificar la entidad de transferencia, cuando se transfiere, ¿ya? Pero su objetivo principal es asignar un código a cada entidad pública. Entonces, comencemos ya. Comencemos con el presupuesto. El presupuesto de recursos. Empecemos con el rubro. Para ello necesitamos información, ¿verdad? La práctica. ¿Qué dice acá? Transferencias corrientes del TGN. Entonces, ese rubro es particular, ¿ya? Porque no lo van a encontrar como así, tal su nombre. Transferencias del TGN, no lo van a encontrar. Lo van a encontrar, eh, lo van a encontrar como compartir. Ah, no, a ver, antes de que yo me vaya, estoy avanzando así, muy rápido. Ya, antes, para encontrar el código del rubro, se van ustedes al clasificador de recursos por rubros, ¿ya? Aquí estoy, en el clasificador de recursos por rubros. Entonces, buscamos por coparticipación tributaria. Mm, Participación tributaria. Ya, acá no está. Regalías, tasas, tampoco no son tasas, contribuciones. Mm, intereses. Ya, vamos a buscar acá coparticipación. Ya, ustedes van a venir acá a transferencias corrientes y van a buscar del sector público no financiero, ¿ya? Van al que dice coparticipación tributaria, transferencias por coparticipación tributaria. A ver, para que se entienda mejor, transferencias corrientes. Todo lo que el TGN transfiere son transferencias, ¿ya? Perdón, así para que se entienda mejor. Todo lo que el TGN otorga como recurso son transferencias, ¿ya? El TGN es el Tesoro General de la Nación. Entonces, el Tesoro General de la Nación, una vez que percibe recursos, es decir, que el Estado recibe recursos, ya sea por impuestos, regalías, préstamos, esos recursos los distribuye a todas las entidades del sector público, ¿ya? Entonces, esa distribución se llama transferencia, ¿ok? Entonces, cuando mencione transferencias, miren, van a ir al rubro 19200 que dice aquí, del sector público no financiero. Recursos provenientes de transferencias corrientes por subsidios, subvenciones, en este caso, coparticipación tributaria del sector público no financiero. ¿Ya? Van a ir al de
coparticipación tributaria. 19.212. 19.212. Aquí le van a poner por no, coparticipación tributaria. Ya, ahora ya hemos llenado la casilla del rubro y la denominación. Ya hemos llenado estos dos. Ahora falta llenar los codiguitos de la fuente de financiamiento, el organismo financiador y la entidad de transferencia. Ya, ahora, para otorgarle el código a la fuente de financiamiento, ustedes van al mismo clasificador, pero ya no es el clasificador por rubros. Van al índice y en el índice dice acá, clasificador de fuentes de financiamiento, versión sintética y versión descriptiva. Ya estoy en el clasificador de fuentes de financiamiento. Ya, hay versión sintética y versión descriptiva. La versión sintética es el resumen de todas las fuentes de financiamiento. En la versión descriptiva está toda la teoría, es decir, lo que significa cada fuente de financiamiento. Por ejemplo, la fuente de financiamiento 10, Tesoro General de la Nación, tiene como descripción fuente de financiamiento del Tesoro General de la Nación que se origina principalmente en recaudaciones tributarias, participación en regalía, transferencias, rendimiento de activos, saldo disponible de la gestión anterior y otros ingresos. En este caso, buscamos el más específico a nuestro rubro. ¿Cuál sería? Según esto, ¿qué nos está diciendo? Transferencia corriente del TGN. Ya, ahora, el que más se acerca es este, ¿no? Transferencias TGN. El 41, código 41. A ver, leamos qué significa las transferencias TGN. Financiamiento que obtienen u otorgan las instituciones públicas por transferencias por Tesoro General, con recursos del Tesoro General de la Nación. Entonces, ponemos el código 41 acá. En nuestro Excel le vamos a poner aquí, en fuentes de financiamiento, el código 41. Ya, en el organismo financiador, lo mismo. En el organismo financiador existe la versión sintética y la versión descriptiva. Nuevamente vamos al índice. En el índice, ¿qué está aquí? Aquí está el índice. Dice clasificador de organismos financiadores. Entonces, vamos al clasificador de organismos financiadores, que es quien financia, ¿verdad? Ahora, buscamos aquí el Tesoro General de la Nación. El que más se acerque, ya, el más específico. Aquí hay tres tesoros, hay varios. A ver, ¿cuál le vamos a apropiar? Le vamos a apropiar este, el 113. Tesoro General de la Nación por coparticipación tributaria. ¿Ok? Entonces anotamos ese código, 113. Y la entidad de transferencia. El TGN tiene su código institucional. Y ahora, ¿dónde encontramos el código institucional del TGN? Lo encontramos aquí, en el clasificador institucional, ¿verdad? Lo que les mencionaba hace rato. Clasificador institucional, el que está aquí. Ahí encontramos el código del TGN. Ojo, esta casilla de entidades de transferencia solo se, solo se asigna un código cuando exista explícitamente la transferencia. Ya, si es que es un recurso originado por la propia entidad, se pone cero. Pero en este caso sí es una transferencia. O sea, a ver, un tip. Inmediatamente escuchen transferencia, ya sea de gasto o recurso, y de una entidad pública, hay que llenar esta casilla, ¿ya? Pero un ejemplo, si es que transfiere una empresa del sector privado, no se tiene que llenar porque no tiene código, ¿ya? Las entidades privadas no tienen código. Pero si en este caso, como en este caso, una entidad pública está realizando la transferencia,
corresponde asignarle el código a esa casilla, ¿ya? Ahora, estoy en el clasificador institucional, ¿ya? Estoy en el clasificador institucional y busco el código del Tesoro General de la Nación. Acá está, Tesoro General de la Nación. Tesoro General de la Nación. ¿Qué código había tenido? El código 99, ¿verdad? Ya. Y finalmente le asignamos un código, el presupuesto. ¿Cuánto tenemos presupuestado? A recibir 500.000. ¿Listo? Con eso ya hemos elaborado el primer rubro del presupuesto de recursos. Si tienen dudas, pueden hacerlas ahora, ¿ya? Ojo, en el presupuesto de recursos solo se anota el rubro, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, voy a explicar esto, sí, es necesario explicar. Eso tiene que quedar bien claro porque esta es la base para todo. Porque luego de esto viene ejecución presupuestaria y luego de ejecución presupuestaria viene contabilidad. Luego de contabilidad, estados financieros. Entonces, esta es la base, ¿ya? Miren, ¿en qué se compone el presupuesto de recursos y el presupuesto de gastos? A ver, ya, aquí está un mejor ejemplo. Traten de buscar siempre el rubro, ¿ya? El rubro. ¿Por qué? Porque acá, tanto en el de recursos y en el de gastos, existen grupos, subgrupos y rubros, en el caso de recursos. ¿Cuál es el grupo? Este es. Grupo 13.000. Generalmente los grupos siempre acaban con ceros, ¿ya? Miren, aquí encontramos otro grupo. ¿Dónde está el grupo? Más abajo, más abajo, más abajo. No, este es un grupo. En este caso, el otro grupo sería el 14.000, ¿no ven? Acá está. Otro grupo. Otro grupo. A ver, aquí está otro grupo, 15.000. Vamos a otro grupo, 16.000. Ya. Aquí ya he dado tres ejemplos de grupo. Nuevamente, grupo 16.000. Intereses. Ya. Esto que ven más abajo, ¿dónde está? Este que ven 16.100 es subgrupo. Se lo denomina así. Esa es la denominación que se le otorga. Subgrupo. Lo voy a pintar de verde. Subgrupo. Y el último, que está acá, este que es 16.110, es el rubro. Que lo voy a pintar con celestito. Mm, Ya, ¿por qué me estoy enfocando en esto? Ya. ¿Por qué? Porque en el presupuesto de recursos a veces ocurre que no hay el rubro específico para un ingreso o no hay la partida específica para un gasto. Entonces, si es que no hay,
Por ejemplo, si es que no hubiese intereses por depósitos, ¿qué van a anotar aquí? El que más se acerque, el subgrupo en este caso, van a anotarle 16.100. Si es que no existiese ni el subgrupo, ponen solamente el grupo, ¿ya? Pero traten de buscar siempre el que más se asemeje, el más específico, ¿ya? En el de gastos, ahí se va a ver más. Generalmente en el de gastos es donde se ve más, más interrogantes, o sea, no hay a veces la partida, o sea, la partida específica. Un ejemplo, la OMSA tiene que hacer ferias, ¿no ve? Para eso necesita dinero. Entonces, en este clasificador he buscado, no hay la partida ferias. Entonces, tienen que buscar uno que se asemeje, ¿me entienden? A eso me refiero. Ya, grupo, subgrupo y rubro. Ya, continuemos con la práctica. Ya, ¿cuál es el otro? Venta de matrículas de posgrado. Y aquí ya hemos hecho el de transferencias ya lo hemos hecho. Ahora haremos el segundo. Venta de matrículas de posgrado. ¿Corresponde a la UMSA? Es decir, ¿está dentro de sus competencias? Sí, ¿no ve? Ahora, si ustedes vieran aquí un recurso de que dijese venta de, qué sé yo, de colchones, nada que ver, ¿no? Porque la OMS acaso vende colchones o venta de autos, nada que ver, ¿no? O venta de, qué sé yo, venta de repuestos, de eh, maquinaria pesada. Nada que ver, ¿no ve? Porque no, o sea, la OMSA no genera ingresos por eso. En este caso es venta de matrículas de competencia de la UMSA, sí. ¿Por qué? Porque la UMSA lanza cursos de posgrado, ¿no ve? Diplomados, lanza eso. Entonces tiene que ver con la naturaleza de la entidad. Ahora aquí buscamos el más puntual, lo mismo. Vamos a buscar el de matrículas. En este caso hay que leer bien, chicos. Hay que leer bien. ¿Dónde estaba el de matrículas? Estoy en el mismo clasificador aquí está, clasificador de recursos por rubros. Busco uno que se asemeje o un rubro que se identifique con el recurso que estoy buscando. En este caso es este, ya, yo les digo es este. A ver, ya, ¿qué dice acá en derechos? En derechos, ¿qué dice acá? Recursos que recaudan las entidades públicas por derechos administrativos otorgados a terceros, como matrículas, registros e inscripciones a otros. Entonces le vamos a poner 15.200 derechos, ¿ya? Como matrículas, ya, 15.200. 15.200, vamos a poner aquí, ya, ahora vamos a la fuente de financiamiento. Estos recursos que se han generado son propios de la entidad, ¿no ve? O sea, la misma entidad está generando sus recursos. Entonces, vamos en el clasificador de fuentes de financiamiento. Vamos a otorgarle el recurso o bueno, el código de 20, ¿ya? 20 que es recursos específicos. ¿Por qué? Porque ahorita estoy en la versión sintética, porque yo ya lo sé prácticamente, yo ya sé qué significa, pero ahora vamos a la versión descriptiva de esta fuente de financiamiento, que sería la 20. ¿Qué dice en la 20? Financiamiento que obtienen las instituciones. Ya aquí menciona todas las instituciones públicas. En este caso, ¿qué nos interesa? Nos interesa universidades, ¿no? Financiamiento que obtienen las instituciones, en este caso universidades,
por concepto de ingresos de operación. Ya, en este caso, dentro del desarrollo de sus operaciones, la venta de matrículas le corresponde a una universidad, ¿no ve? Entonces, se entraría en este concepto. Venta de bienes. En este caso, no estamos vendiendo bienes, pero sí un servicio de un diplomado. Aquí también entraría. Regalías no es, contribuciones peor, tasas, derechos, multas, derechos también puede ir, y otros que resultan de la actividad propia de dichas instituciones. ¿Ya? Entonces, la venta de matrículas entra en esta fuente de financiamiento que es de recursos específicos. ¿Por qué? Porque resultan de la actividad propia de de dicha entidad. Entonces, nosotros en nuestro presupuesto de recursos le vamos a asignar el código 20. ¿Ya? Ahora lo mismo. Vamos al organismo financiador. En el organismo financiador tenemos lo mismo. Organismos financiadores. Ya, vamos a asignarle la partida, perdón, el código de 230. Otros recursos específicos. Ahora, vamos a ver qué significa eso, la 230, ¿ya? Estoy en la versión descriptiva. Ahora, otros recursos específicos. Define el monto de financiamiento por otros recursos correspondientes a la fuente de financiamiento o recursos específicos. Ya, en palabras sencillas, si es que le asignas el código 20, le vas a tener que asignar el código 230, ¿ya? Porque esa es su descripción, a ver, eso se refiere. Ahora, yo les pregunto, ¿estos recursos originados por la propia entidad resultan de una transferencia? No, ¿verdad? Porque nadie, ningún ministerio, ninguna empresa pública, ningún organismo internacional o país internacional nos está transfiriendo estos recursos, ¿no ve? Están siendo generados por la propia entidad. Entonces, como no es transferencia, como nadie nos está transfiriendo, se le pone 00. Ya, listo. ¿Cuánto es el monto que vamos a percibir por venta de matrículas bolivianos 200.000? Ya, lo estoy haciendo así bien detallado para que se entienda, chicos. Esto tiene que entenderse a cabalidad. ¿Por qué? Porque esta es la base de todo. Cuando estén en estados financieros, si es que no saben hacer esto, van a tener muchos problemas. Por eso esto es bien importante. Por eso lo estoy haciendo así bien detallado, con harta cautela. ¿Por qué? Porque es necesario que sepan esto, es muy necesario. Ya. Saldo de, ¿cuál es el tercer recurso? Saldo de caja de la gestión anterior. ¿Esto de dónde proviene? Hace, ¿qué nos indica que ha habido un saldo de caja de la gestión anterior? Esto nos indica que la ejecución de recursos no ha sido al 100%. ¿Se dan cuenta? Que ha habido un sobrante. ¿Por qué? Porque no se ha logrado ejecutar todas las actividades del POA. Entonces, han sobrado recursos. ¿A eso qué se le denomina? Saldo de caja de la gestión anterior. Ya. Aquí le vamos a poner un por concepto de bienes, por concepto de venta de servicios, ¿ya? Sí, para que sea más clarito. Ya. Saldo de caja de la gestión anterior por concepto de venta de servicios. Bolivianos 100. Ya. Eh, Vamos nuevamente al clasificador, clasificador por rubros, ¿ya? Ya. Lo hagamos más rápido. Aquí buscamos el de
Está en los últimos, disminución de caja y bancos. Lo único tedioso en esto es buscar, ¿no ve? El, el rubro específico, el rubro puntual, el rubro... Aquí está, miren. eh, mm, ya, acá está. Es el rubro 35110. ¿Qué dice en el rubro 35110? Eh, Fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos y caja y bancos. Resulta comparar de saldos iniciales y finales de caja y bancos que están determinados por las magnitudes de recibos de pagos de las instituciones financieras. Ese sería el más puntual. A ver, fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos de caja y banco. Entonces le ponemos 75 simple. Disminución, disminución de, de- de- Ya. ¿Cuál ha sido la disminución de caja y bancos? ¿De qué recursos ha sobrado dinero? Por concepto de venta de servicios. Entonces, la venta de servicios que era el código 20230, ¿no ve? Y la entidad de transferencia 00. ¿Por qué? Porque la misma entidad está generando esos recursos. Entonces, ¿por cuánto? En mil. Ya tenemos el tercer rubro. Ahora, el cuarto rubro sería este. Donación corriente de la CAF. ¿Qué es la CAF? La Corporación Andina de Fomento, ¿verdad? Ese es un organismo internacional. ¿Cuánto nos está donando la CAF? 200.000 para impulsar la investigación científica. Entonces, vamos con ello. Aquí vamos a ir al grupo de donaciones. No, 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 no. Ya. Nuevamente voy al clasificador de recursos por rubros, busco el de donaciones. Regalías no son regalías. Intereses tampoco. Aquí está, donaciones corrientes, grupo 18.000. Hay donaciones internas y donaciones externas, ¿ya? Internas serían de departamentos o empresas del sector privado que residen en Bolivia, pero en este caso es de la CAF. La CAF es del exterior, entonces buscan acá de países y organismos internacionales. Yo le pondría el 18220, pero hay que ponerle el más puntual. En este caso nos está donando 200.000 bolivianos, ¿no ve?
un organismo internacional nos está donando, un organismo internacional nos está donando 200.000, entonces le vamos a poner monetizable, ¿ya? Porque es en dinero, 18.221, 18.221, donación, donación de la CAF monetizable, quiere decir en efectivo, en cash, ¿no ven? Ahora, la fuente de financiamiento, vamos a la misma, buscamos en nuestro clasificador la fuente de financiamiento, que en este caso sería donaciones, ¿no ve? ¿Dónde está donaciones? ¿Es una donación externa? No, ¿verdad? Perdón, es una donación externa, no es una donación interna. Una donación externa sí es, ¿verdad? Entonces, ¿qué código tiene la donación externa? 80.000. Le ponemos eso aquí, fuente de financiamiento. Ahora, vamos a los organismos internacionales. Perdón, a los organismos financiadores. ¿Quién está financiando esto? Vamos a buscar al clasificador de recursos, perdón, clasificador de organismos financiadores. Aquí buscamos, vamos a la sección de organismos financiadores externos, esta que está acá, y buscamos la CAF. La CAF, que es Corporación Andina de Fomento, ¿ya? Aquí la CAF había tenido un código de 314, Corporación Andina de Fomento, CAF. Le asignamos ese código 314. En este caso, ¿resulta de una transferencia? No, ¿verdad? Es una donación directa. Ya. Buscamos el cuánto nos está donando. Nos está donando 200.000 bolivianos. Ahora, continuemos con la práctica. Acabemos esto de recursos. La próxima clase vamos a ver de gastos. Pero ustedes vayan practicando. Hagan en su casa pasito a pasito el de recursos. Así. Préstamo del Banco Mercantil Santa Cruz para proyectos de inversión. Entonces, buscamos aquí. Vamos al clasificador de recursos. Nuevamente, ¿se dan cuenta? Luego es bien secuencial. Primero, clasificador de recursos, luego clasificador fuentes de financiamiento, luego clasificador de organismos financiadores y finalmente, si es que existe la transferencia, en el clasificador institucional. Pero si se dan cuenta, primero, ¿a cuál vamos? En el de recursos vamos, clasificador de recursos. Luego, ¿a dónde vamos? Al clasificador de fuentes de financiamiento. Luego, ¿a dónde vamos? Clasificador de organismos financiadores. Y por último, si es que corresponde, si es que es una transferencia, vamos al clasificador institucional. ¿Se dan cuenta? Es bien secuencial. Ya, vamos al de rubros primero. ¿Qué es? Es un préstamo interno, ¿verdad? Entonces acá hay una sección de préstamos internos. Aquí tenemos que encontrar la sección de préstamos internos. Acá está. Obtención de préstamos internos. Ya. Esto es a largo plazo. Le vamos a poner aquí. Es que para que sea bien puntual en la práctica le ponemos sí, ponemos sí, un préstamo de largo plazo del Banco Mercantil Santa Cruz. Eso le vamos a poner ya. Vamos a asumir que es un gasto, perdón, que es un préstamo de largo plazo. Entonces, vamos aquí. Obtención de préstamos internos a largo plazo. ¿En qué consiste esto? Recursos contratados con instituciones financieras bancarias, no bancarias, sino financieras residentes en el país. En este caso nos está dando dinero, así que le vamos a asignar el 36.210. 36.210. Ahora, la fuente de financiamiento, ¿de dónde viene? Miren, han visto que es bien secuencial. Vamos al clasificador. Hasta mientras vayan anotando sus nombres, por favor, sus nombres, ya vamos a acabar la clase. Vamos al clasificador de fuentes de financiamiento. Sus nombrecitos vayan anotando hasta mientras.
Ya, en este caso, en fuentes de financiamiento, ¿qué código le vamos a asignar? Le vamos a asignar el de crédito interno. ¿Por qué? Porque es un préstamo. A ver, o busquemos a ver alguno. Mm, mm, sí, sería el código 90. A ver, veamos qué significa, por si las moscas, qué significa el 90. Ajá, ajá. Miren, es crédito interno. ¿Por qué? Financiamiento que obtiene el Tesoro General de la Nación, del Banco, financiamiento que se obtiene del ETGN o del Banco Central de Bolivia y de otras instituciones financieras privadas. En este caso es el Banco Mercantil, es una institución financiera privada, ¿no ve? Le vamos a poner aquí 90.000. Aquí le vamos a poner préstamo interno a largo plazo. Código 90. Vamos al organismo financiador. Organismo financiador. Eh, Vamos al organismo financiador y buscamos el de mm, crédito interno o de... mm, aquí estaba uno de... Aquí está. Mm, buscar el no, del sector privado aquí. Voy a buscar. Mm, A ver, aquí qué le podemos asignar. Tenemos Tesoro General de la Nación. Puede ser 129 o, a ver, uno más específico. No es organismos multinacionales, bilaterales tampoco, no es gobierno. Ah, aquí está, 671 bancos privados. Le asignamos ese código, 671, y no es una transferencia, le ponemos cero, le ponemos cuánto de nos está financiando por bolivianos 500.000. ¿Está? Y por último, vamos a la donación en especie que nos está dando, que nos está dando. A la mierda, no dice de aquí de quién, donación de capital. Aquí le vamos a poner donación de capital de la CAF, ¿no? Igual de la CAF. Donación de capital de la CAF en especie, 3 vehículos en este caso. Entonces, vamos al de rubros. Ya nos quedan 5 minutos y vamos a acabar. Al de rubros, buscamos donación eh, de capital. Aquí está. Está, no es interés. No es donación corriente, es donación capital. Busquemos donación capital. Acá está. Donaciones de capital, capital del exterior. Le vamos a poner exterior, pero en este caso es no monetizable. ¿Por qué? Porque nos está dando en especie, ¿no ve? Le ponemos 222 12. 222 12 y le ponemos donación de la CAF no monetizable. No monetizable. Y como ya tenemos acá su fuente de financiamiento y su organismo financiero, simplemente son copy-paste. No es una transferencia, le ponemos cero. Ahora, aquí dice que son valuados cada uno en 100.000 bolivianos. Entonces, como son 3 vehículos, hay que multiplicarlo por 100.000 por 3. 3 por cada uno valuado en 100.000 bolivianos da 300.000. Y con eso habremos acabado el presupuesto de recursos, ¿ya? Al final, para finalizar, se le pone total, total presupuesto de recursos y es la suma total de todo, ¿sí? En eso consiste. O sea, el presupuesto que va a ejecutar la UNSA es de 1.800.000 bolivianos. Ya,
Si no existen dudas o alguien tiene dudas, ya voy a sacar screenshot acá a los participantes. Eso sería todo, chicos. Si tienen dudas, la hacen ahora y si no, les paso la solución. Bueno, la solución parcial porque nos falta el de gastos todavía. Y eso, con eso habríamos acabado. Nos vemos la siguiente clase. ¿Ya? Chau.